Bienvenidos a un viaje de autodisciplina y sabiduría estoica. En este video exploraremos los 7 hábitos destructivos que un verdadero estoico evitaría a toda costa. Prepárate para descubrir cómo los principios estoicos pueden transformar tu vida. Comencemos. 1. Quejarse sin acción. Los estoicos valoran la acción sobre las palabras. Deja atrás la queja constante y toma las riendas de tu vida. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer. Imagina a Marcos, un joven atrapado en la rutina de quejarse constantemente. Se queja del trabajo, del tráfico y hasta del clima. Sus amigos lo escuchan, pero después de un tiempo su lamento se vuelve monótono. Los estoicos nos enseñan que quejarnos sin acciones es como correr en círculos, no nos llevan a ninguna parte. Los estoicos proponen un enfoque radicalmente diferente. Actúa o acepta. Esta frase encierra un mensaje poderoso. Si algo está en tu control, toma medidas para cambiarlo. Si no, acepta la situación y busca la paz interior. Aplicando esto, Marco comprende que puede influir en ciertos aspectos de su vida y aceptar aquellos que se escapan de su control. Decide poner en práctica la filosofía estoica. En lugar de quejarse del trabajo, se compromete a mejorar sus habilidades y buscar oportunidades. Deja de maldecir el tráfico y comienza a explorar la belleza de los audiolibros y los podcasts. En lugar de lamentarse por el clima, acepta que no puede cambiarlo y encuentra alegría en la lluvia y el sol por igual. A medida que Marcos se enfoca en la acción, nota un cambio profundo en su vida. Sus quejas disminuyen mientras su confianza y satisfacción aumentan. Los estoicos creían que la acción es la llave para transformar la insatisfacción en realización. Cuando actuamos, en lugar de quejarnos, tomamos el control y dirigimos nuestras vidas hacia nuestros objetivos. 2. Enfocarse en lo externo. La filosofía estoica nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede en el exterior. En lugar de preocuparte por lo que no puedes cambiar, céntrate en tus respuestas y actitudes frente a las circunstancias. Vamos con otro ejemplo. Imagina a Lucas, un joven atrapado en el torbellino de lo externo, en comparaciones en redes sociales, expectativas de la sociedad y la continua búsqueda de validación. Los estoicos nos recuerdan que esta obsesión con lo externo es una fuente de ansiedad y descontento. Descontento constante. Nos desafían a dar un giro radical a nuestra atención. Sugieren que la verdadera tranquilidad proviene de enfocarse en lo que se puede controlar, como nuestros pensamientos y acciones internas. En lugar de luchar por la aprobación externa, busquemos la autorreflexión y la autoaceptación. Lucas decide abrazar la filosofía estoica. Empieza a descubrir su valía, no en función de la valía externa, sino a través del autoconocimiento. La clave es canalizar la energía hacia lo que se puede controlar. Cómo reacciona ante las circunstancias y qué elige pensar. A medida que cambia su enfoque, experimenta un cambio profundo. Se da cuenta de que su bienestar no depende de la aprobación de los demás, sino de su propio juicio interno y sus valores. La filosofía estoica aboga por encontrar la paz y la felicidad dentro de uno mismo. El camino de Lucas no es lineal. Enfrenta tentaciones para volver a sus antiguos patrones de pensamientos. Los estoicos le enseñan a enfrentar estos desafíos con autodisciplina y persistencia. A medida que cultiva su enfoque interno, se vuelve más resiliente ante las pruebas externas. 3. Compararse constantemente. Compararse con los demás
solo trae insatisfacción y envidia. Los estoicos saben que cada individuo tiene su propio camino. Enfócate en tu progreso personal y busca la excelencia en ti mismo. Exploraremos cómo este hábito destructivo puede ser transformado en una oportunidad de crecimiento personal y autenticidad. Imagina esta vez a Carla, una joven atrapada en la espiral de la comparación constante. Ella siempre se siente insuficiente al mirar a los demás y se deja consumir por la ansiedad. Los estoicos nos enseñan que compararse con otros es como buscar el reflejo de uno mismo en un espejo deformado. La filosofía estoica propone un enfoque revolucionario. Nos insta a compararnos con nosotros mismos, a observar nuestro progreso y crecimiento personal. En lugar de buscar afuera, debemos buscar internamente y abrazar nuestra inseguridad. Carla decide explorar la perspectiva estoica. A medida que desafía sus patrones de comparación, comienza a valorar sus logros y sus esfuerzos individuales. Descubre que la verdadera alegría no proviene de superar a los demás, sino de superarse a sí misma. A medida que interioriza la enseñanza estoica, experimenta un cambio interno. Deja de preocuparse por lo que los demás piensan y se compromete a ser auténtica consigo misma. Los estoicos nos recuerdan que somos seres únicos y por lo tanto no debemos medirnos con la vara de los demás. El viaje de Carla no está exento de desafíos. A veces las comparaciones vuelven a acecharla, pero los estoicos la equipan con herramientas para enfrentar esos momentos. A través de la autodisciplina y la autoaceptación, aprende a liberarse de esas cadenas de la comparación constante y se promete salir adelante y lograr todas sus metas. Cuarto, aferrarse a cosas materiales. Los estoicos valoran más la virtud que las posesiones. Deja de aferrarte a lo material y encuentra la verdadera riqueza en tu carácter y tus acciones. Imagina esta vez a Alex, un joven que persigue incansablemente posesiones materiales para sentirse pleno. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que aferrarse a lo material es como tratar de agarrar el viento, efímero y vacío. Los estoicos nos guían hacia un cambio de paradigmas. Nos muestran que la verdadera riqueza proviene de cultivar virtudes internas en lugar de acumular posesiones externas. El camino hacia la plenitud radica en soltar el apego material y abrazar una vida basada en valores. Alex decide explorar la filosofía estoica. A medida que empieza a soltar su afán de posesiones, redescubre la alegría en las pequeñas cosas y en las relaciones significativas. Los estoicos nos recuerdan que es la calidad de nuestras experiencias lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas. Con el tiempo, Alex interioriza la enseñanza estoica. Se da cuenta que el apego a lo material no es del todo bien. Lo material es cautivo y lo lleva a una búsqueda insatisfactoria. Al dejar el apego, experimenta una liberación interior y una mayor serenidad. El camino no está exento de desafíos. A veces la tentación de volver al apego material aparece, pero los estoicos lo proveen de herramientas para resistir a través del autoconocimiento y la autodisciplina. Alex se empodera para tomar decisiones basadas en la virtud y en la autenticidad. 5. Evitar el sufrimiento a toda costa. El sufrimiento es parte de la vida y los estoicos lo abrazan como una oportunidad de crecimiento. Enfrentar los desafíos con resiliencia y aprender de ellos. Los estoicos desafían la tendencia a evitar el sufrimiento a toda costa. En lugar de huir, abrazan el dolor como una oportunidad de crecimiento. Reconocen que el sufrimiento es una parte inherente de la vida y lo utilizan para fortalecer su resiliencia. Enfrentar el sufrimiento con coraje les permite aprender lecciones valiosas y desarrollar una mente más tranquila y equilibrada. Al rechazar la evasión y abrazar la lucha,
Los estoicos se encuentran en un empoderamiento constante de transformación y busca de la verdad. Los estoicos nos guían hacia un camino de mentalidad. Nos muestran que el sufrimiento es inevitable en la vida, pero en lugar de temerle, podemos usarlo como una oportunidad para crecer y fortalecernos. 6. Buscar el placer inmediato. En la sociedad moderna, el hábito de buscar el placer inmediato es una trampa tentadora que puede alejarnos de una vida plena y significativa. Los estoicos nos recuerdan que la importancia de resistir esta urgencia y optar por elecciones más sabias y gratificantes a lo largo del tiempo. Busquemos la gratificación en la virtud y la autodisciplina, en lugar de los placeres momentáneos que se desenfocan y se desvanecen. Al optar por leer un libro en lugar de ver una serie de televisión, estás aportando crecimiento y conocimiento a tu vida, que te ayudará a crecer y a ser mejor persona. 7. Vivir en el pasado o el futuro. Los estoicos, maestros de la filosofía antigua, nos enseñan la importancia de vivir en el presente y no ser prisioneros del pasado o del futuro. Mientras que es natural reflexionar sobre lo que ya pasó y planear lo que vendrá, los estoicos nos recuerdan que nuestro poder real reside en el ahora. Imagina a Séneca compartiendo un consejo ameno. El pasado es un buen maestro, pero un mal gobernante. Aprende de él, pero no te aferres. El futuro es un prometedor invitado, pero un pésimo amo. Prepárate, pero no te preocupes en exceso. Los estoicos consideran que centrarse en el presente fomenta la claridad mental y la serenidad emocional. Marco Aurelio, el emprendedor filósofo, diría con calma: el presente es el único tiempo que puedes controlar. No dejes que el pasado te atormente, ni el futuro te obsesione. No pierdas la energía lamentando lo que ya sucedió, ni angustiándote por lo que podría pasar. Vive este instante, vive con virtud y diligencia. Aprovecha cada momento y utilízalo para salir adelante. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like y suscribirte. Compártelo con más personas que pudieran utilizar esta información para su crecimiento personal. Nos vemos en un próximo video.